Buenas tardes para todos. Yo soy Daniel Rodríguez, profesor de Sociales de Colombia y América Latina en el Colegio Jorge Washington desde hace ya casi 12 años. Aquí les presento a mi familia. Al lado izquierdo mi hija Daniela Sofía Rodríguez, tiene 12 años, está en séptimo grado. Acá vacacionando con mi esposa Vanessa Cardona. Ellas dos, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi abuela, la familia de mi esposa y la gente que quiero son como el motor que me invita a ser siempre mejor y a salir adelante por ellas y por ellos. Yo soy maestro de la Escuela Normal Diógenes Antonio Arrieta de San Juan de Pomuceno en los Montes de María. Hoy es llamada Normal Superior de los Montes de María. Grandes recuerdos, una gran escuela y excelente institución formadora de maestros en ese sector del país. Luego de estudiar en la normal, hice una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Pamplona, el CRAC Cartagena, y posteriormente hice una especialización en Educación, Cultura y Política en la UNAT. Aquí están los temas principales. Como les dije al principio, yo soy profesor de 11 y 12 grados. Y este año vamos a estar compartiendo unos temas bien interesantes. En 11 grados traté de dividir temas de Colombia, temas de economía, temas de América Latina. Casi todo está enmarcado en torno al capitalismo, cómo llega a Latinoamérica, cómo influencian los norteamericanos en ese aspecto, la entrada del capitalismo acá, principios de economía, las teorías económicas. Vamos a hablar algo de historia también en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, que es una de las historias más interesantes porque parece que como que somos producto de esa historia, de esa parte de la historia de Colombia. Conservamos todavía algunas cosas, inclusive que no hemos podido superar. Y vamos a hablar algo de economía colombiana al final del año. En 12 grados vamos a hablar de la violencia en Colombia, pero más enmarcada desde 1978 hacia los 90, es decir, después del Frente Nacional. Y ahí empalma la segunda unidad con lo que se llamó la economía en medio de las drogas, al principio de la bonanza marimbera por el lado de la Sierra Nevada, la Guajira, y cómo eso impactó a la economía colombiana. También vamos a hablar de organización del Estado. Este tema es interesante porque aparte de en la prueba saber es bien interesante y hay muchas preguntas sobre él. Tengo datos de la universidad, de universidades en Bogotá, donde en el primer semestre pues hablan mucho sobre la estructura del Estado y la constitución política. Entonces siempre es bueno hablar de algo que les va a servir en la universidad. También hablamos de los derechos humanos. Un tema pues importante en Colombia aún más por toda la violencia que hemos vivido y toda la violación de derechos humanos que se ha vivido a lo largo de nuestra historia. Y un tema no menos importante que es el desarrollo sostenible y toda la problemática ambiental tanto en Colombia como en América Latina, pero vamos a tocar casos también en de otras partes del mundo, Europa, África. Bueno, esto es muy interesante porque el libro de calificaciones, ustedes saben que venimos de un proceso de transformación desde hace unos años en primaria, en middle school ya en octavo, y estamos tratando como que hacer un empalme en high school que no sea tan traumático. Entonces, básicamente, hacia el lado izquierdo están las categorías. Este año voy a dividir las notas en categorías. Las categorías principales son relaciones de la historia y la cultura. Con la historia y la cultura, las relaciones espaciales, o sea, del espacio geográfico y ambientales, y las relaciones ético-políticas. Ahí está como el grueso del asunto de conocimiento en las ciencias sociales. Y yo he agregado dos categorías más, que es relaciones escritas, es decir, cómo el estudiante escribe, que también escribe, y relaciones orales, que con tanta fluidez se expresa y que tanto participa en el desarrollo de las clases y en otras actividades como exposiciones. Entonces esas van a ser las categorías. Aquí están los porcentajes de cada categoría. Y en las evaluaciones formativas y sumativas vamos a trabajar por puntos. Entonces, por ejemplo, las formativas, que son las del día a día, las actividades donde el estudiante realiza diariamente, generalmente son pruebas saber, talleres, quizzes, trabajos en clase, trabajos en casa.
vamos a ver que a los trabajos en clase vamos a darle 25 puntos y a los trabajos en casa 10 puntos, porque en la casa el estudiante pues, tiene muchas posibilidades y opciones, pero es mejor que demuestre en la clase qué es lo que tanto ha aprendido. Y las evaluaciones o las actividades que más cuestan son las sumativas, ya vienen exámenes más elaborados donde el estudiante va a demostrar en el alcance de los logros y los estándares que estamos planteando, exposiciones orales con cierta metodología que ha aprendido el estudiante a lo largo de su bachillerato. Y los proyectos, en ellos incluimos también los proyectos PBL que el colegio está implementando desde el año anterior, hace un par de años. Evaluaciones, vamos a hacer coevaluaciones para que el estudiante tenga la posibilidad de evaluar a su par, a un compañero. Las autoevaluaciones son interesantes también. Pruebas saber, pues indiscutiblemente estamos apuntando todas estas cosas, aparte de que el estudiante vaya a la universidad bien preparado, pues obviamente que salga bien en las pruebas saber, lo que nosotros llamamos todavía prueba ICFES. Hay quizzes, hay exámenes, hay ejercicios remediales constantes, pues con la intención de que el estudiante recupere en caso de que no alcance los logros o los estándares propuestos. Yo soy un profesor que me gustan mucho las tareas en la clase. Eventualmente coloco tareas en casa, pero no son tantas. Voy a trabajar más tareas en clase para que el estudiante demuestre pues, qué habilidades tienes en torno al conocimiento que estamos dando. La gama de actividades va a estar hasta redacción de textos, párrafos, talleres, escritos, gráficas. Me gusta mucho las gráficas porque son buenas en la labor pedagógica para impactar en el conocimiento del estudiante, como mapas conceptuales, infografías, mapas mentales, cuadros sinópticos, mentefactos también. Y las exposiciones orales que ya las mencioné, así como cómics, los proyectos PBL y todo este tipo de cosas que podemos realizar en la clase o en la casa. Todas estas tareas, la mayoría van a ser colocadas en el Classroom. Es decir, que el estudiante las va a poder realizar digitalmente, pero también las va a poder realizar en su cuaderno. Todos los estudiantes en sociales yo les entrego un cuaderno físico, porque tenemos que ir retomando de a poco pues, las actividades como las hacíamos antes y me gusta mucho todavía el trabajo físico. Tenemos la plataforma de Alma que nos va a servir para ir colgando todas esas y subiendo todas las notas en el tiempo prudente para que los padres y los estudiantes las puedan ver. El recurso, bueno, nosotros contamos con Claro, nosotros contamos con el Drive, que tiene varias herramientas que son interesantes desde el form, desde los docs, desde los slides y todo este tipo de cosas que nos permiten pues trabajar dentro del salón con los elementos principales. También tenemos algunas plataformas como el Kahoot, EducaPlay, entre otras. Y un recurso importante va a ser el libro virtual Regiones. Nosotros en la página web del colegio, si tú, esta parte que está aquí donde dice padres, estudiantes, el estudiante se puede ir ahí a su parte que es estudiante y vas a descargar regiones y se le va a desplegar en la parte de abajo 7 libros, desde sexto hasta 12 grados, del libro Regiones de Sociales de Colombia y América Latina. Lógicamente, pues no necesariamente si está en 12, los temas van a estar en el libro 12, los podemos encontrar en el de 10, en el de 9, porque los currículos los hemos reestructurado un poco a través de los años. Entonces, es una buena herramienta que tenemos. Algunos libros también que vamos a recibir copias o van a recibir copias los estudiantes en el salón de clase. Algunos consejos para los niños. Bueno, una de las cosas importantes, lo puede evidenciar aquí en este muñequito que coloco aquí, es que el estudiante de los grados superiores, 11 y 12, tiene que estar informado. Es importante que esté informado, bien informado, por lo menos que contraste información. Ya es una época en que el estudiante debe estar enterado de lo que pasa en su ciudad, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo. Digamos que esa es una forma de adquirir competencias, inclusive para la prueba saber, y le va a ayudar mucho cuando vaya a la universidad. Entonces siempre es bueno que dentro de las cuentas de redes sociales también mantenga algunos portales de información y que el estudiante aprenda a contrastar información. Ojalá sean portales pues que tengan cierto prestigio, aunque nadie tiene la verdad absoluta, siempre es importante que el estudiante se esté informando. El hábito de la puntualidad, una de las cosas que en el colegio yo he notado o hemos notado algunos docentes que el estudiante falla mucho en mostrar los trabajos fuera de tiempo. Entonces, si vamos a trabajar en sociales dentro de la clase, sería bueno que el estudiante aproveche ese tiempo y voy a estar como muy pendiente de eso. Otro dato importante es participar
en la clase. El proceso educativo es mejor si hay una conversación entre profesor y estudiante, porque si no se vuelve un monólogo del profesor que para las ciencias sociales es aburridor. Y el colegio que está implementando desde hace unos años disciplina positiva, yo voy a resumir la disciplina positiva en un aspecto fundamental y es el respeto mutuo. Dentro del colegio, dentro del salón de clase, mientras haya respeto mutuo, todo va a fluir. Las relaciones con el docente, las relaciones con los estudiantes, con los trabajadores. Yo creo que ahí se basa, es uno de los elementos fundamentales de esta metodología o de esta forma de vida, porque la disciplina positiva y el respeto mutuo es inclusive cuando uno está en sus vivencias, en la casa, en el hogar, en la calle, en los centros comerciales. Entonces va a ser importante que se tenga en cuenta esto que le acabo de comentar aquí. Y si tiene alguna duda o necesita hablar conmigo, cualquier cosa, pues ahí está mi correo que es danielrodríguez.rodríguez@cojoa.edu.co. Yo voy a tener un horario de atención el viernes entre 11 y 25 y 12, pues lógicamente nos ponemos de acuerdo padres de familia, estudiantes o mi persona y tenemos ahí la posibilidad de hablar. Y yo creo que mientras estemos en constante diálogo y retroalimentación, no hay ningún inconveniente a final de año con los estudiantes. Bueno, por hoy no es más. Muchísimas gracias. Gracias a los que se tomaron el tiempo de mirar el video. Cuídense mucho y esperamos que tengamos un año, esto de retomar la normalidad lo más pronto posible, pero siempre pues cuidándonos la salud. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Ya saben, Daniel Rodríguez, siempre a la orden acá en Cojoa.